la vivencia como principio artístico pedagógico en la formación de maestros artistas estudiosos de tradiciones interculturales subjetivadas. En este espacio nos preguntamos sobre la noción categorial del maestro artista sentipensante. Para ello, hemos invitado reconocidos maestros, investigadores y artistas que con sus valiosos testimonios nos guiarán en este proceso de aproximación. Cuando hablamos de una experiencia es la relación, ¿no?, que tiene el hombre con el entorno, con unos fenómenos, en lo cual, ¿no?, él hace procesos de distinto orden, se pueden o no convertir en un aprendizaje. O sea, en esta misma lógica pudiéramos afirmar que hay experiencias acumuladas y experiencias vivificadas. En cuanto al artístico, es algo que se produce, que lo producen los hombres en ese campo de conocimiento que han denominado artes. ¿Qué es arte? Parece ser que afirmaba eso Humberto Eco, ¿no? Lo que hoy llamamos arte no siempre puede ser llamado así. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre experiencia artística aquí en la ciudad, en estas urbes cuyos fundamentos han sido la identidad extrema, lo cual conlleva a ejercicios de subjetividad extrema. Entonces, cuando nuestras danzas tradicionales, con los desplazados y con las grandes migraciones de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, llegan, que se tienen que adaptar, ¿sí?, a estas dinámicas de las nacientes urbes, también cambia la dimensión sensible, o sea, se trastoca, se transforma el aspecto del individuo, ¿sí? Son otros los espacios, en espacios reducidos, unos hábitats completamente distintos, donde la gente se hacina en espacios hacinados, cuando vivimos en un medio en el cual se han alterado, ¿sí?, los ritmos de vida. Somos torpes perceptivamente, no nos hemos adaptado todavía, ¿sí?, a esos tiempos, a estas velocidades. Habrá que optimizar, ¿no? Habrá que trabajar, habrá que establecer educativos para que nuevamente nuestros sentidos puedan capturar de manera armónica y coherente imágenes y sonidos, para con ello construir una representación del mundo, desde esas representaciones que se configuran en el cerebro, posterior expresarlas en la misma medida, es decir, armónica y coherentemente. Yo creo que ahí hay un trabajo espiritual. Que lo básico y fundamental en el ser humano es entender que su cuerpo es su principal instrumento de comunicación y que el formar su cuerpo, formarse corporalmente, es una manera de llegarle al otro más fácilmente, porque ahí es donde se hacen los cortes o los cortos de la comunicación con otro. Entonces, en el cuerpo, y cuando ya lo ligamos al ámbito del arte, es el espacio de interrelación y de producción de nuevos conocimientos, es la herramienta que permite algo muy bello que vuelvo a repetir, que es la creación. De otra parte, también el cuerpo se convierte en el instrumento que permite la comunicación como eje fundamental de los procesos de la relación con el público, de la relación con lo sensible, de la relación con lo perceptivo. Entonces ahí toda esta dimensión pues tiene que ver mucho con la percepción, los estímulos, con las impresiones, con todas esas cualidades que encontramos, como por ejemplo la unidad de tiempo y espacio que nos habla, Aristóteles, ¿no? Que es todo lo espaciotemporal. Ahí está el principio, ¿no?, el principio de vivencia, que es un principio para nosotros tan importante. Entonces ahí empieza la vivencia, nosotros mismos, en nosotros, en nuestra parte interoceptiva y pues también exteroceptiva. Por tanto, esa relación entre la experiencia artística y lo sensible son dos aspectos que están sumamente ligados. Son dos aspectos que están
incluso entrecruzado a partir de diversos aspectos, ¿no? Porque desde el primer instante en que nosotros somos sujetos, y nosotros somos sujetos que estamos atravesados por procesos de lo sensible, somos sujetos que estamos siendo atravesados y atravesamos procesos que nos marcan y de alguna manera generan otras formas de experiencia dentro de nuestro cuerpo, y esas formas de experiencia también las aplicamos en los procesos artísticos, procesos formativos, cualquier tipo de esta dimensión. Muchas veces desde el campo formativo, y como es lógico, pues se abordan muchos elementos teóricos que solamente llegan a ser aprendizajes significativos cuando se enfrentan con la realidad de la práctica. Entonces la práctica, la experiencia artística puede ser pasiva, cuando uno va en un rol de investigador, observador, por ejemplo, o puede ser activa cuando uno es el sujeto que produce el arte. Y eso está en el marco, pues, de un contacto con personas que lo reciben, con receptores, con público. El arte en cierta forma lo llama a uno, ¿sí? Lo llama a uno, y en cierta forma esa llamada que le hace el arte tiene que ver un poco con la sensibilidad. Entonces se aproxima a uno. Muchas veces uno no ha tenido la posibilidad de estar como cerca a la parte artística, a la parte del arte, y entonces pues no sabe que hay unos elementos interiorizados al interior de uno que lo hacen afín con esa parte del arte. La experiencia artístico-pedagógica y de vida en relación con la dimensión sensible es el primer paso en esta construcción. Comenzamos a comprender la importancia de la relación del maestro-artista con el contexto al que pertenece, por tanto, las afectaciones en su producción creativa. En este punto nos preguntamos, ¿qué sucede con la dimensión cognoscente en la relación experiencia artístico-pedagógica? Pasa que nosotros nacemos y simplemente aceptamos, ¿sí?, el mundo tal cual lo vemos. No problematizamos, no nos interrogamos. Creemos que lo que vemos siempre ha sido así, o que así es el mundo. Por tanto, los procesos de la memoria se enmarcan en un específico y determinado sistema de pensamiento, que para el caso, pues no era el nuestro. Nuestras racionalidades, nuestras formas de racionalizar fueron comprendidas, quién sabe, como sabiduría popular, quién sabe el término, sí, que haya sido acuñado. Y esto, claro está, y obviamente iba a afectar las experiencias, ¿sí?, de los hombres. Claro, que imponen una manera de mirar, una manera de entender y de comprender, una manera de aprender y de aprehender, una serie de componentes simbólicos. Entonces hay todo un proceso en el orden cognitivo, de conocimiento del mundo. El asunto es qué tanto índice de verdad puede existir, ¿no?, en esa experiencia del espectador respecto al fenómeno artístico, que produzca conocimiento en él, aprendizaje en él. Entonces, ¿conocimiento de qué? Conocimiento con el territorio, conocimiento de los espíritus de la comunidad, es decir, toda una dimensión sensible frente al mundo. Entonces aquí encontramos una triada, ¿no?, de expresión artística, dimensión sensible, dimensión cognitiva. Eso es un poema, una conjunción entre el aspecto racional del individuo y la emoción que le produce el misterio del mundo. El arte tiene hasta ciertas zonas muy particulares donde se prevalece a nivel cerebral y donde hay espacios que son más estimulados cuando hay procesos creativos. Hay una relación directa entre la creatividad, incluso, y la sinapsis o la estimulación de la sinapsis o la creación de nuevas sinapsis,
porque cuando hay creatividad es cuando sucede un proceso muy bello que es el bombardeo sináptico, y donde aparecen y los neurotransmisores se activan y generan algo que se llama el engrama o la nueva idea. Sí. Otro O, elemento importantísimo que yo también lo mencionaba es la memoria, ¿sí? Que es la que recibe toda esa información, la procesa, la almacena, la recupera la información y la utiliza cuando la necesita. Es el racionamiento. Y el racionamiento es lo que nos lleva a concluir. Importante también es la reflexión, que nos lleva a la valoración de la calidad de lo que nosotros tenemos, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos y las emociones. Y esta reflexión es la que también colocamos en esas creaciones que nosotros hacemos, esas propuestas creativas. Entonces, cuando yo creo las piezas que he creado, hay mis primeras piezas, porque también el acto de la creación y el acto continuado de la creación te lleva de alguna manera a estructurar dispositivos que te permiten construir tu discurso, tu forma discursiva. Y entonces vas construyendo ese ejercicio, es como la musculación, vas trabajando aquí, vas trabajando allá y vas logrando tu objetivo final. Entonces, mis espacios de formación, mis espacios de enseñanza, hoy puedo decir los que son laboratorios de experimentación continua. Por lo que hoy podría decir que la mayor parte de mis investigaciones, la mayor parte de mis aproximaciones han sido generadas desde el espacio de diálogo que se genera en los laboratorios de experimentación. Digamos, la razón del pensamiento es lo que le permite a uno pues tener muchas facultades que en la memoria pues va a quedar o va a ser el filtro que va a definir si una experiencia artística es significativa o no. Pues tener una experiencia artística que pasa por la razón hace que uno pueda vincular esos procesos que uno vio en sus procesos artísticos, ¿no? Entonces, como yo observo, escucho, analizo y luego integro a mi experiencia o a mi forma de hacer arte o a mi forma de enseñar, vinculo esos procesos artísticos. Entonces, como lo que le estaba comentando antes, en cierta forma hay una serie de conocimientos expertos al interior de la danza, por ejemplo, también al interior de las músicas tradicionales, ¿sí? Y esa serie de conocimientos, pues es con los que en cierta forma se va a permear como la parte cognitiva del que decida en cierta forma cómo tomar estos géneros como parte de formación de proyecto de vida, ¿cierto? Ahí donde veo que es importantísimo esta parte que le estaba hablando antes de la transposición didáctica, con un conocimiento sabio, que es el que se obtiene a partir de la investigación científica en la ciencia, ¿sí? Ese conocimiento que se obtiene a partir de una investigación científica es el conocimiento que después van en cierta forma, a dar dentro de las universidades, ¿sí? Bueno, pues. Vamos comprendiendo que las dimensiones sensible y cognoscente son inseparables. Las relaciones mente-cuerpo se producen en los seres humanos y de manera singular en los artistas. La transformación del conocimiento artístico para el posterior proceso de enseñanza-aprendizaje es uno de los referentes claros para esta relación indisoluble. En este punto nos preguntamos si la dimensión sensible cognoscente hace parte del artista y del maestro. ¿Cuáles pueden ser las características del maestro artista? Que a alguno se le ocurrió algún pescador que iba conmigo, ¿no? Digo, mire, nosotros sí en realidad creemos que actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas, así somos sentipensantes. Claro, ¿cómo hablar de lo que uno no es? Bueno, se ha tenido la experiencia. Primero, una característica que hoy es el despojo.
el dejar ir, sí, todo, absolutamente todo. Lo que en la tradición oriental china llaman vaciar la copa para que entre el nuevo conocimiento. Las cualidades remiten, ¿no?, al orden de lo espiritual, lo que los hombres llaman los valores sociológicos, que identifico, ¿no?, es el dar, la capacidad del dar, recibir. La ley, trabajar bajo la ley, dar, recibir. Esa ley tiene 3 principios: la equidad, la distribución y el trabajo. A cada cual lo que le corresponde. Un maestro artista de la vida, un arte de vida. Ma tiene el prefijo ma, de mag, de grande. Mag es lo que es el ser, ¿no? El ser grande en las 3 dimensiones, tro, de 3. El gran ser en las 3 dimensiones, lo físico, lo espiritual y lo energético, a través de un arte de vida. O sea que los maestros de entrada tienen una posición, tienen que tomar una posición social, tienen un compromiso social. Y dentro de ese compromiso social como hacedores y mediadores para la construcción o la ayuda de la construcción de seres humanos, tienen también un compromiso ético muy profundo, porque lo que tienen que trabajar es en la enseñanza de la formación de ciudadanos, ciudadanos que sean partícipes de una sociedad y que sean partícipes en la construcción de esa sociedad. Así que el compromiso va mucho más allá de ser un simple ser social o tener un compromiso político, también tiene un compromiso ético muy importante. Pero dentro de lo ético tiene una dimensión mayor. El maestro en general es un ser que media para ayudar a construir ciudadanos comprometidos con su sociedad, pero el maestro artista no solamente se queda en lo ético, sino que tiene que traspasar a lo estético. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que entrar, no solamente penetrar dentro del proceso de comportamiento ciudadano como ciudadano político, sino que tiene que trasladarse a aquello que es lo sensible, lo emocional, lo que lleva al ser humano a trascender. Entonces, el compromiso del maestro es un compromiso mucho más profundo en ese sentido. Como te decía, 3 dimensiones. Tiene un compromiso social, tiene un compromiso político, tiene un compromiso ético, y el maestro artista tiene que tener un compromiso estético para poder llevar al ser humano a ser un ser trascendente. Qué chévere. Qué bueno que uno pueda jugar entre las dos, entre ser un buen ejecutante o un buen artista y el ser un buen maestro. Esa simbiosis y esa conjugación podría ser también clave, pero no necesariamente es imperativa. O sea, podemos también, eso depende mucho de cuál es mi lugar en el mundo, cuál es mi motivación, para qué me estoy formando, cuáles son mis sueños. Eso va a marcar muchísimo el proceso de ser un... bueno, en ese podría ser una categoría epistemológica el maestro artista, o me gusta mucho el término sensei, porque el sensei ha trasegado por la acción, pero luego ya ha generado todo un proceso de vida desde lo pedagógico. Pero qué chévere que sea un todo, ¿no? Una conjugación de los dos y que tenga una incidencia dentro de las dinámicas sociales. Mira, esta denominación la dio Rosario Montaña y Delia Zapata Olivella, las creadoras de nuestro programa. Ellos siempre hablaban del maestro artista, ¿sí? Porque hablaban del maestro artista, porque el que enseña tiene que hacer, el que transmite tiene que hacer, debe tener la competencia artística del hacer, ¿sí? Entonces es aquella persona que ha tenido la experiencia, que ha practicado, que ha ejecutado, que ha estado inmerso en ese mundo de la danza y el teatro. Y además debe ser un ser sensible, debe ser pues un gran ser humano, ¿no? Tiene que ser sensible, debe ser un ser creativo, debe ser analítico, tiene que ser crítico, una persona propositiva, innovadora, ¿sí? Que esté también inmersa en la investigación. Pero a grosso modo yo creo que para el maestro artista se debe, en principio, caracterizar por tener una conciencia política de su contexto, porque debe generar o porque debe intentar
producir experiencias y saberes y no generar estructuras, ni mecanismos, ni máquinas preparadas para el sistema laboral. Nosotros generamos sujetos con capacidades cognitivas, afectivas y sujetos que tienen la capacidad de generar saberes y de saber manejar sus conocimientos. Y eso también es muy importante dentro del maestro, el maestro que yo imagino, el maestro artista que yo imagino, donde desplaza el espacio de la verticalidad y construye una horizontalidad. Yo imagino a un maestro artista como un hacedor de preguntas, un generador continuo de cuestiones, donde nuestros estudiantes... Un maestro, tal como un artista, cuando se enfrenta a un grupo de personas, pues va tomando decisiones que se anclan en el pensamiento y que entran a través de los sentidos para trazar los caminos más adecuados en los aprendizajes de las personas a las que está enseñando. Asimismo, un maestro pues es un sujeto que está en constante evolución y aprendizaje, ¿no? Entonces, seguramente el maestro enseña las formas que ha tenido para aprender. Y sus dinámicas o sus formas de cambiar la forma como enseña están muy relacionadas con las formas como él sigue aprendiendo o como aprendió. Entonces, por eso para mí es fundamental que un maestro artista esté en constante creación de sí mismo. Pues un maestro artista, de todas formas, por un lado tiene que tener pues mucha sensibilidad, como lo que hablábamos al principio, hacia la parte artística. La otra parte que tiene que tener mucho amor por la parte artística, por ese tipo de arte que hace, ¿sí? Amor por eso, ¿sí? Porque es la única forma en que pueda de cierta forma transmitir. Ahora, un maestro artista, para poder ser maestro artista, pues tiene que haber transitado por la parte artística, ¿sí? Si no ha transitado por el arte, es muy difícil, ¿sí? Que se pueda llamar en cierta forma maestro, o sea, que pueda en cierta forma enseñar. Alguien que no ha estado como sumergido dentro de la parte del arte, que no ha tenido la posibilidad de vivenciarlo, pues no, es muy difícil que pueda en cierta forma como enseñarlo, ¿no? Es muy difícil. Entonces tiene que ser una persona que conozca, que lo vivencie, que lo viva, que le tenga mucho amor a ese arte que piensa desarrollar y enseñar. Es así como nos aproximamos a la concepción del maestro artista sentipensante. Quizás un maestro artista preparado para asumir en un territorio y responder a las necesidades del mismo desde la didáctica de las artes. Probablemente un maestro artista inquieto por la búsqueda de relaciones entre el arte y la pedagogía. Sería entonces, al pensarlo, un maestro artista que se asume como productor de cultura, sus ambientes, atmósferas de aprendizaje, alimentándose de las tradiciones y su historiosidad. Para el caso de nuestra licenciatura en Artes Escénicas, configurada desde la tradición viva, gestionada por la interacción intergeneracional, para la configuración de nuevas formas de ver y asumir el mundo. No, yo no creo en eso. Yo creo en esa fusión contradictoria, difícil pero necesaria, entre lo que se siente y lo que se piensa. Y cuando aparece uno que solamente siente pero no piensa, digo, este es un cursi. Y cuando veo que hay uno que solamente piensa pero no siente, digo, ¡ay, qué horror! Este es un intelectual, qué espantosa cosa, una cabeza que rueda. Yo no quiero ser una cabeza. No será muy intelectual, pero es muy sabio. Sí, sabio, bueno, pero allá él con su sabiduría. Esa sabiduría no me interesa a mí. A mí me interesa la que combina el cerebro con las tripas, ¿viste? La que es yo, perdón, qué espantoso, la que combina todo lo que soy, todo, sin olvidar nada. Ni la barriga, ni el sexo, ni nada. Ni la cabeza que piensa, que es útil también, pero con cuidado.
porque la cabeza que piensa solita es muy peligrosa. En este punto, de lo que sí estoy seguro, es momento de citar a Galeano, es que es un ser facultado para usar la razón y el corazón en sus acciones. Como diría él, ojalá algún día seamos capaces de lograrlo.